presenta. Muy buenas noches, les saludo de nuevo, yo soy Sergio Valle, le doy la bienvenida a la mesa de pros y contras en vivo desde el News Center de Televisa Sonora. Esta noche, como se lo adelanté, vamos a darle otra repasada al debate de los candidatos a la presidencia de la República, que pudimos ver en horario de Sonora a las 6 de la tarde del domingo hasta las 8, en el que los aspirantes a la presidencia de la República pudieron debatir en un formato pues un poco distinto al que habitualmente habíamos visto en los debates anteriores, con algunas diferencias. Quizá lo único que no ha cambiado en este debate respecto de los anteriores es la figura de Andrés Manuel López Obrador, que ha aparecido en los dos anteriores. De eso vamos a platicar esta noche con nuestros invitados aquí en la mesa de pros y contras, que ya comienza. Es que al final de cuentas cualquiera de ellos va a gobernar este país, aunque bueno, no cualquiera. Ahorita justamente es lo que vamos a ir viendo. ¿Quiénes son realmente? Maestro Kirin, ¿cómo le va? Buenas noches. Sergio, buenas noches. Sí. Juan Carlos Zúñiga, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Soledad Durazo, ¿cómo estás? Bienvenida. Encantado de poder platicar con ustedes y de que ustedes puedan platicar con el público de Televisa Sonora, aquí en la mesa de pros y contras, para compartir sus visiones, que yo estimo distintas por lo que he podido ver, leer y escuchar en sus espacios, sobre lo que pasó ayer en ese debate de los candidatos a la presidencia de la República. 5, pero bueno, algunos dicen es que sobraban 2, estaban de más. Hubo una serie de análisis previos a esto. Yo quisiera reiterar la bienvenida y que empezáramos porque me dieran su opinión sobre el formato del debate. A mí me encantó, creo que una de las cosas que ganamos, se habla, ¿quién ganó, quién perdió en el debate? Yo creo que ganamos mucho las audiencias. Al momento de que estamos frente a ese formato muy diferente, menos acartonado, menos aburrido, creo que resultó muy atractivo y pudimos medir más a los participantes. Me pareció de parte de él y las conductoras muy buen desempeño. A mí me gustó el formato. Me parece que algo hemos ganado en ese sentido y que para los posteriores ejercicios va a resultar atractivo. No lo que anteriormente decíamos, ay, qué flojera. Qué flojera, estar escuchando un formato muy cuadrado, definido siempre por los representantes de los partidos políticos ante los organismos electorales. Y claro, tienes que limitar los tiempos porque, bueno, se busca que lo más equitativo posible, ¿no? Y en este caso, el factor tiempo, pues es un elemento que abona eso a que sea equitativo. A la equidad. Juan Carlos Zúñiga. Reconocimiento al Instituto Nacional Electoral por este formato. No creo que los partidos políticos, si lo hubiéramos dejado la tarea a ellos, hubieran hecho un formato así, porque los partidos políticos normalmente buscan cómo hacerlo acartonado, cómo proteger a sus candidatos y cómo no hacerlo tan libre como se realizó anoche. Creo que le pone el ejemplo a los institutos locales. Ojalá que los debates locales tomen como base ese ejemplo de ese formato dinámico que tuvimos anoche. Francisco Javier Ruiz Quirri. Sí, un reconocimiento para el INE y hacer atractivo un espectáculo circense como el que estamos disfrutando los mexicanos en el caso de las campañas políticas, y vimos auténticamente un debate como no lo habíamos visto en ocasiones anteriores. También fue una novedad el poder increpar de parte de los conductores. Para mí fue una sorpresa escuchar a esta muchacha Azucena Oresti, muy bien, excelente, inclusive cuando el Bronco dijo mocharle la mano a los ladrones. ¿No? Permítame, por favor, literalmente está hablando, literalmente lo estoy diciendo. Fíjate qué oportuno fue ese comentario, porque después cuando viene la avalancha de críticas dicen, me sacaron de contexto los conductores, fue una metáfora que utilicé yo. No, literalmente fue mochar la mano, y ahí se vino una serie de memes. ¿Y lo de Trump? ¿Y no, qué le contestó? Algunas cosas. Bueno, la de Trump también estuvo buena, ¿no? Sí. Ya se le ofrecía a Trump. Un espectáculo circense
que mereció la pena disfrutarlo en este caso. A ver, vamos ¿sí? a recuperar, espero que mi productor me confirme, vamos a recuperar algunos fragmentos de ese debate, lo vamos a ir recuperando una parte en cada uno de los 3 segmentos. Vamos con el primero. Miles de balas están tiradas. Estoy invitando hasta al Papa Francisco. Seguir apoyándonos en el ejército y en la marina. De la seguridad de tu familia me hago cargo yo. Defenderte de Trump. Yo pude ser uno de esos muertos. Tengo la experiencia de poder ser una víctima de este país y de los malos gobiernos. Esta es una bala que guardé. No la había sacado nunca. Hoy la traje precisamente porque miles de balas están tiradas en muchas partes del país. Voy a convocar a expertos para elaborar un plan y definir conjuntamente qué vamos a hacer y en ese marco definir cómo se va a llevar a cabo una amnistía. Estoy invitando hasta al Papa Francisco a participar en este foro. Enfrentar el problema, pero con una nueva estrategia. Enuncio 4 cosas. 1. Desmantelar y no solamente descabezar a las organizaciones criminales, duplicar el tamaño de la Policía Federal, profesionalizar y certificar a todas las policías del país y algo muy importante, seguir apoyándonos en el ejército y en la marina. Propongo a los 100 días de mi gobierno lograr primero un código penal único. De la seguridad de tu familia me hago cargo yo. Defenderte de Trump, defenderte del abuso de los partidos políticos, defenderte de las propuestas de López Obrador. Voy a eliminar la violencia a través de los valores. Miren estos datos. Sergio, tú estabas hablando del 2008 al 2016, Coneval, lo que ha crecido la pobreza en México, con Calderón y Peña Nieto. Nada más 4 millones de pobres en 8 años. Le diría a Andrés Manuel, no criminalice la pobreza. Todas las preparatorias, nuevas preparatorias que abriremos serán militarizadas. Margarita se ha puesto a defender a su marido, con toda razón, lo tiene que hacer, pero ella no gobernó. Entonces, Margarita, ya no lo defiendas. Yo voy a defender todo lo que se haya hecho bien en el país, viniendo de quien venga. Andrés Manuel, y aquí pueden corroborar lo que él va a decir. Amnistía, perdonar a los criminales, sí o no. Responde sin rodeos. No descartar ninguna opción, ninguna alternativa. Y desde luego, pues todos están aquí contra mí, echándome montón. No es montón, Andrés, es que dices cada barbaridad. Y bueno, a los que dicen barbaridades, pues siempre hay que cuestionarlos. Y podrás también convocar a los narcos. No hay duda que estás haciendo equipo con los malos. Bueno, ahí está, es una parte apenas de esto que hemos estado recuperando en Noticieros Televisa a nivel nacional de lo que dijeron, esos extractos de lo que dijeron los candidatos. A ver por dónde empezamos con el tema de los candidatos, porque todos tuvieron frases, todos tuvieron sus momentos, ¿no? Incluso los propios moderadores también tuvieron sus momentos. Yo quiero dos veces realzar, has dicho espectáculo circense. Sí, yo quiero realzar también el hecho de que se ha posicionado de manera muy importante en la opinión pública lo que es el postdebate. Ya ha habido varios postdebates, desde anoche mismo las cadenas más importantes de televisión, estaciones de radio, durante las siguientes horas han debatido con analistas lo que sucedió ayer por la tarde-noche allá en el Palacio de Minería en la Ciudad de México. Yo no descarto el hecho también de que acorde a los intereses que tiene cada empresa y acorde a la ideología que tienen esos periodistas también ofrecen sus puntos de vista. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador era una piñata a la que había que pegarle todos, evidentemente, es el que va en primer lugar, es el que encabeza las preferencias electorales, y en mi opinión particular me quedo con una primera conclusión. Este tipo de ejercicios muy bien llevados establecen la vulnerabilidad de los líderes, establecen dónde puede estar la falla
de estos líderes. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que era, repito, a quien tenían que seguir y atacar todos por ser el líder, quedó de alguna manera exhibido con algunas fallas. Se presentó como un hombre con un aspecto cansado, se presentó como un hombre que no se preparó para este debate, fue repetitivo y no respondió. Él después adujo que le hizo caso a los asesores y no quiso confrontarse. No, en un audio o video que filmó más noche dijo, después le voy a responder a ese hablantín y grosero de Anaya. Es decir, sí le llegó el ataque que Anaya directamente le puso en la mesa, diciendo, contesta sí o no, vas a amnistiar o no vas a amnistiar. Es decir, sí salió golpeado, porque la gran pregunta de todos anoche fue, ¿quién ganó el debate? Sí, no, para mí, ¿quién fue el que perdió más? Si perdió realmente Andrés Manuel dentro de su gran figura. Y en mi opinión particular, sí. No para mover los momios, no para mover las encuestas, no para mover los números, pero habría que preguntarnos si en los siguientes 2 debates asistirá ya Andrés Manuel, porque ya sabe cómo le puede ir peor que como le fue. A ver, Andrés Manuel es el que más perdió. Entonces, según tu punto de vista... En mi opinión particular, fue el que más perdió como el líder del grupo. Sin duda alguna. No para mover las encuestas. No para mover. Quizá cayó 1, 2, 3 puntitos y Anaya subió 2, 3 puntitos. No mueven los momios, repito, las preferencias, pero sí hizo tambalearlo un poco. Sí, lo hizo vulnerable. Juan Carlos. No, yo sigo pensando que la elección está definida, ¿no? López Obrador va a ganar la presidencia. Yo esperaba que se viera presidencial. Yo esperaba más de López Obrador, efectivamente coincido con el maestro Quirrín, no se preparó, estaba pegando estampitas con su hijo el día anterior, no fue al ensayo el día anterior, mandó a su representante a conocer el escenario, estaba agachado, no tuvo dominio de las cámaras, parece que era la primera vez que contendía por la presidencia y que hubo un debate, es la tercera vez, es la tercera elección donde hay debates y donde asiste. Yo esperaba una respuesta contundente en el tema de la amnistía, creo que hay argumentación sólida de parte de quienes defienden esa idea y él no defendió su idea, entonces sí esperaba verlo más presidencial porque pienso que va a ganar la presidencia. Más en su papel. Y esperaba verlo más presidente, ¿no? Mitt se vio más presidencial que López Obrador. Yo creo que estuvo realmente en su papel, Sergio, perdóname. López Obrador. Sí, en su papel. Bueno, sí. De incapacidad, vaya. Me de refiero, locura. Me refiero a lo que dice refiero a Juan Carlos. La estatura que esperaba alguien que como Juan Carlos sabe perfectamente bien que es un hombre que va a ganar la elección. Dices tú, caramba, ya empezamos a pensar, bueno, ¿qué presidente vamos a tener, por Dios? Sí, y todavía si fuese eso poco, al final no tiene la educación, la decencia, el toque fino probablemente de despedirse. Vean cómo salió, ¿no? Vean cómo salió, incluso no se ve que haya cierta dosis de educación. A mí me pareció también desgarbado. Despeinado. La corbata mal puesta, ¿no? Sin garbo, pues, sin ese aspecto presidencial al que se refiere Juan Carlos. No sé si sea demasiado confiado o simplemente muy soberbio. Vamos a irnos uno por uno. Empezamos por Andrés Manuel, seguimos con él después del corte. Ok. Sí. En la mesa de pros y contras estamos dándole una buena repasada, creo yo, aquí con nuestros invitados al tema del debate. Estábamos en el tema de Andrés Manuel López Obrador. Voy a explicar un poco para la gente que se apasiona alrededor de la figura de Andrés Manuel. Yo creo que estamos reconociendo que lo que se vio de Andrés Manuel en el debate no es para que le mueva sus preferencias, no es que se va a desplomar ni nada. El propio Juan Carlos lo acaba de decir, lo has dicho en más de una ocasión en esta mesa. Andrés Manuel va a ganar la presidencia de la República, es tu pronóstico, sigue arriba las encuestas. El punto es cómo se vio el hombre que está arriba y que muchos dicen tiene un pie en los pinos, cómo se vio, qué fue lo que demostró. ¿Y qué es lo que se puede suponer que vamos a ver si él gana, como indican las encuestas, las elecciones presidenciales, ¿no? O sea,
se vio más presidente o no se vio presidente como se vio. Tú dices que no se vio presidencial. Y que es en lo que coincidimos, Sí. Creo Quirrín también y yo. No se vio, dejó mucho que desear. Yo insisto en ese desparpajo, en ese desorden, pues, para llamarlo más correctamente, en ese no darle importancia o relevancia. No se despidió de ninguno de los adversarios. Bueno, sí. esa es falta de educación, bajo mi punto de vista, ¿no? Sí. O a lo mejor salió tan cansado, tan... No tan, le quitaba, o sí le quitaba. Pero tú decías algo, Soledad, a lo mejor eso es lo que le da éxito. ¿Sabes por qué? Exactamente. Porque quizá sea un político no tradicional, que se sale totalmente del marco que Pero además porque tradicionalmente ya consiguió, tenemos de un político. ¿Me Ruiz, explicó? ya consiguió un voto duro que a lo largo de este tiempo ha ido creciendo y que se está fortaleciendo hoy. Entonces, digas lo que digas, como se dice coloquialmente, bueno, no lo voy a decir, digas lo que digas, ya hay un voto duro, pues que lo que haga o deje de hacer Andrés Manuel no le va a cambiar sus preferencias o su determinación de votar por él, porque ese es el voto antisistema, que es lo que ahora está pasando. Pues el que capitalizó al final de cuentas Lo capitalizó muy bien. el voto antisistema, aquel que capitalizaba elección tras elección el Partido Pero Acción también hay Nacional. que recordar algo que decíamos hace un momento. Esta elección no es racional, es emocional. Y nosotros estamos hablando aquí de razones. Estamos analizando situaciones y estamos llegando a conclusiones en base a antecedentes históricos, en base a lo que puede ser acorde a lo que sabemos de un político, pero en general la ciudadanía, Juan Pueblo, con todo respeto, está viendo simple y sencillamente a una persona que es un medio para tumbar lo que ya existe. A una persona que es un medio, ¿sí? No la persona en sí, creo yo, sino que es un medio para decirle al sistema manejado por el PRI, por el PAN, por el PRI, ya te acabaste, no creo en ti, ya me viste la cara durante muchos años. Y este hombre, bueno, pues a lo mejor no está bien de la cabeza, a lo mejor y no cumple con las formas, es un maleducado, no responde y todo, porque evidentemente es el hombre, el blanco a atacar por todos. Pero yo quiero a ese, pues ¿por qué? Porque seguramente ocurrirá algo distinto a lo que tradicionalmente ha ocurrido trienio tras trienio, sexenio tras sexenio. Por eso, siempre que manejemos la razón, yo insisto, Andrés Manuel no va a pasar la prueba de cualquier tipo de lógica, ni en su proyecto ni en su pensamiento, pero es el medio para llegar a. Bueno, ¿será esta la elección más sentimental de la que tengamos registro en el país? La semana pasada hablábamos de que será una elección en la que van a participar de manera contundente las estructuras contra las emociones. El 94 fue emocional también, ¿no? O sea, la muerte de Colosio provocó que el PRI capitalizara el miedo y que arrasara a Ernesto Zedillo. No, y el 2000, el sentimiento, Juan Carlos, fue sacar al PRI a los pinos. Sí. Y se logró también. Yo creo que tenemos bastantes sexenios, Sergio, estableciendo que gana las elecciones aquel que establece un sentimiento a favor, porque también hay sentimientos en contra, ¿no? Pero el que establece ese sentimiento popular, que lo amasa y que lo aquilata en las urnas a su favor, es quien gana la elección. Hace bastante tiempo, ¿qué será? 30 años quizá, en que se está votando con el corazón, ¿sí? ¿Desde la elección Sin del duda. 88? Sin duda. En la elección del 88 se votó con el corazón. No, quizá no, fíjate, ahorita decíamos algo. A ver, de eso hace 40 años, ¿sí? O 30 años, 30 años hace de eso, ¿sí? Salí muy mal en las matemáticas, estoy igual que Andrés Manuel. Cuauhtémoc Cárdenas era un hombre de izquierda mucho más acreditado, mucho más cerebral que Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Sí. José Antonio Meade, hoy, por la experiencia que ha tenido, es un tipo nerd, sin duda alguna, mucho más acreditado que aquel pésimo candidato que fue Carlos Salinas de Gortari. Todos sabemos, al final de cuentas, lo que sucedió, ¿no? Para bien, para mal, lo que quieran y mandes, un proyecto de nación estableció Carlos Salinas de Gortari. Yo creo, en mi opinión particular, que sería una verdadera tristeza que México no tuviera un presidente con la capacidad de un hombre como lo es José Antonio Meade, que en el caso del debate inclusive fue el más propositivo, fue el que dio respuestas inclusive más contundentes, pero ¿de qué le sirvió? Fue el menos sentimental. Porque utiliza la razón. Fue el menos sentimental. Porque sus palabras, sus mensajes no descienden, no llegan, no emociona a nadie, caramba. Entonces,
¿De qué le sirve? Y además no le sale ser bully, ¿no? ¿De qué le sirve? No le sale ser bully, ¿no? Salió con 2 departamentos. No le sale porque quiere echarle bronca a López Obrador o a Anaya y no le crees, ¿no? A mí sí me llamó la atención que una de las grandes preocupaciones en este país es el combate a la corrupción, y el señor Meade leyó completamente su propuesta anticorrupción, cuando debe ser un tema que se lo sepa de memoria, que lo mastique, que lo domine, y estaba leyendo el guión. Creo que a José Antonio Meade le está afectando no deslindarse de Enrique Peña Nieto. Y que como que tuvo un intento cuando al mencionar casos de corrupción empezó por la estafa maestra, ¿no? Sí. Fue un intento y también dice, oigan, acredítenme lo que desde la Secretaría de Hacienda hice para que Duarte, para que Padres, etcétera, Borges estén en la cárcel. Entonces, sí, coincido con Ruiz Quirrín en el sentido de que muy bien estructurado, buenas respuestas, pero dichas de forma inadecuada. Sí. Ahora, es un debate. En el debate hay ataque, hay confrontación, y el señor Anaya traía un balde lleno de piedras, que era muy bueno. que era unos folders llenos de fotografías donde evidenciaba sus afirmaciones. Muy Él se dedicó a tirarle a la liebre que va más adelante, y creo que logró finalmente el propósito, porque es un tipo capaz. Andrés Manuel es un tipo inteligente, Anaya. No tanto como para caerse de las preferencias electorales. ¿Sí? Entonces no ganó, pero tampoco perdió lo que hubieran querido sus adversarios que perdieran. Perdió los 2 departamentos. Yo ante lo que está diciendo... Hoy MIF perdió los 2 departamentos. Hay un votante de López Obrador, que va con él, pero tiene sus dudas. Desaprovechó esta oportunidad para afianzar a esos electores. Esos electores quizá vayan a votar por él, pero tienen sus dudas porque es un voto antisistema y no quieren nada con el PRI, con el PAN. Le hubiera generado mayor confianza a sus votantes que ya tiene, pues, ¿no? O sea, no quieren para nada ni al PRI ni al PAN. De afianzar la confianza. Voltean a ver a Andrés Manuel con sus reservas. Y Anaya, pues, muy bien, o sea, le puede generar... ¿Anaya ganó? Sí. ¿Anaya ganó el debate? Bueno, Azucena Uresti. Y luego Anaya. Sí, la periodista de Milenio, Azucena Uresti. Buena. Genial, Azucena Uresti. Ella ganó el debate y después Anaya, ¿no? Yo no sé si habrán platicado antes una respuesta como la que dio Andrés Manuel. No estoy obsesionado con el poder, ¿sí? Y Sarmiento inmediatamente dijo, oiga, tiene 3 ocasiones buscándolo. Sí. Eso es capacidad, Eso es sagacidad, vaya reporteril. Lo que sea de cada quien, Lo que sea de cada quien. Yo creo que ahí... Medallita yo creo que a todos, incluida Denise. Y cuando le pregunta a Margarita Zavala, ¿qué pensaría si su hijo es gay, no? Y se le Margarita con la cara así, ¿no? Como que se le temblaron las canillas. Sí, los metieron a aprietos. Sí, bueno, porque y el vago del Bronco, que no tiene nada que perder, que recoge vagancias, pues dijo, aquí traigo, también llevado su baldecito, pero de vagancias, ¿no? Sí. Oye, ¿estaré de acuerdo con el matrimonio? Pues llevo 3. Digo, caramba, sin problema. Ahora, ante lo que dices tú respecto a Andrés Manuel, ahorita yo me quedo con algo. Yo no creo, bueno, yo en lo particular lo he dicho aquí públicamente, yo quisiera que Andrés Manuel no fuera presidente de México. Pero yo no espero algo del PRI, de Meade, de Anaya o algo. Yo después de esto digo que el propio Andrés Manuel puede colapsar. Él puede colapsar en lo particular. O sea, ¿no que lo hagan colapsar? No, no hay otra forma. No hay otra forma. Que tiene. Sí, por eso. Pero él, con algún desbarre espectacular, con alguna caída espectacular, pero solamente él ya va a poder colapsar a sí mismo. Él se va a poder matar a sí mismo. Me refiero políticamente hablando, desde luego. Nadie más, Nadie más. Como dice Juan Carlos, y yo abrazo totalmente esa afirmación que dice, oye, ya hay alguien que ganó la elección. Esto es muy contundente. El antisistema está no solamente en México, en todo el mundo, sin duda alguna. Y él representa, como dije hace un momento, el medio. Y solamente él se puede matar políticamente a sí mismo, nadie más. Un gran escándalo de corrupción, por ejemplo. No sé, algo. Ayer, por ejemplo, fue algo pequeño. Oye, Andrés Manuel le dice, en la 3 de 3 no presentaste tus 3 departamentos. Bueno, 2, porque uno no tengo ninguno. Si los tengo, los obsequio. ¿Pero qué pudiera hacer? Hoy lo demostró. ¿Qué puede hacer para hacer Andrés Manuel? No. No pasa nada. Mintió, sí. Se le prueba que mintió, sí. ¿Qué pasa? Nada.
Ok, Kirin, entonces, ¿qué pudiera hacerlo colapsar? Si ya le demostraron eso, si ya le han, bueno, le pegaron con lo del avión, le pegaron con lo del Bester, lo de Napoleón, lo de los hijos, yo te voy a decir algo. Lo de los departamentos. Andrés Manuel, según las experiencias que ha tenido en 2006 y 2012, y fue tanta su soberbia, su autosuficiencia, que mandó por un tubo, digo literalmente, a ciertos personajes. Por ejemplo, en su momento desdeñó el Bester. ¿Pero ya está con él? En este momento, yo creo, compartirán quienes nos están viendo y escuchando lo que voy a decir, ha hecho pactos hasta con el diablo. Vamos a un corte, regresamos a la mesa de pros y contras al debate de los candidatos a la presidencia. Bueno, vamos a recuperar otro fragmento de ese debate, algunos extractos de lo que dijeron los candidatos a la presidencia en el debate de anoche. En mi gobierno no habrá ni estafas maestras, ni moches, ni ligas, ni escándalos, ni naves industriales. Primero, que gobierne un presidente independiente, un fiscal autónomo pero electo por la sociedad. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mocharle la mano literalmente? Literalmente. A ver, explíqueme, por favor. El que robe hay que mocharle la mano. Vamos a limpiar de corrupción el gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Pero resulta que muchos de los que aprobaron esto que tú dices que es un saqueo son tus candidatos en Morena. Quiero hacer un señalamiento en términos de transparencia, porque lo suyo no es la transparencia. Tengo 3 principios que me guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Bien, pues ahí está otros fragmentos de ese debate. Yo creo que nos estamos concentrando en buena parte en Andrés Manuel por lo... ¿Esperaban realmente que Andrés Manuel se viera diferente a como se vio? Se pueden formular algunos cuadros ahí finalmente, sí, porque no esperábamos que sucediera. Es decir, habría que pensar en que él, o la expectativa era verlo mucho mejor, como dice Juan Carlos, pero fíjate bien que se dieron bloques, es decir, hay algunos análisis que se pueden tomar después de este debate. Por ejemplo, coinciden mucho los independientes, ¿estamos de acuerdo? Coinciden mucho los independientes. Hubo frases como la de Ricardo Anaya diciendo: el día 1 de diciembre, cuando yo sea presidente, voy a ser el primer presidente de gobierno de coalición, dije yo. Y en ese momento creo que Manlio Beltrones abrió los ojos de manera un poquito más desmesurada, no, porque ha sido la bandera de Manlio. Es uno de los promotores. Sí, entonces sí, es uno de los promotores sin duda alguna. Pero yo creo que salieron algunos bloques ahí, evidentemente después de este debate, como para establecer que falta todavía cosas por ver. A ver, Mid. Sí, muy estructurado, sí, muy racional. ¿Creen que vaya a haber un cambio en la campaña de Mid? Yo creo que se va a desplomar más todavía. Yo no creo que llegue a desplomarse. Lo que sí siento que no creció ante los ojos del electorado. No, el voto útil lo va a captar Anaya, no lo va a captar Mid. O sea, esta era la oportunidad de José Antonio Mid de captar el voto anti López Obrador. La gente que está en contra de López Obrador y que está dudosa entre Mid y Anaya, este era el momento de Mid y Mid lo desaprovechó tremendamente. Sí, entonces, el voto útil se va a ir. Si Anaya se consolida en el segundo lugar, evidentemente, ¿no? Anaya creo que va a captar ese voto útil. De los indecisos. Indecisos y gente anti López Obrador. Es que el tono de Mid es muy uniforme. Ahora, elevando un poquito, digamos, el nivel del análisis, de la observación, yo no sé si ustedes también lo han pensado, pero ¿estará de brazos cruzados Enrique Peña Nieto? ¿Estará de brazos cruzados el sistema en sí y esa mafia del poder de la que habla Andrés Manuel López Obrador para hacer un intento de sostenerse de alguna manera en el poder a partir de, ganar la elección, pues de alguna manera? Vía Anaya, yo creo. Por eso yo digo que van a suceder algunas cosas. Vía Anaya. Porque todos contra López, ¿de acuerdo?
todos contra López Obrador, sin duda alguna. Pero en un debate era comprensible, porque va muy arriba, sí, pero hasta el debate. Sí, pero ya mides, tú dices, bueno, este hombre mide, ya no levantó más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sistema para conservarnos en él. A ver, ¿te imaginas? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, sí. A ver, Ricardito, estás planteando, Anaya, ven para acá. A ver, estás planteando ayer en la noche, Enrique Peña Nieto le llama a su primer círculo de colaboradores. Bueno, estaba en Europa. Sí, le llama. No dije que se reuniera, le llama y les diga, señores, esto ya valió. Nos vamos con Anaya. Nos vamos con Anaya. Nos vamos con Anaya. Es muy probable que eso haya pasado. Que le haya llamado a Manlio, le haya llamado a el resto de su círculo, a Videgaray. Sí. A ver, pero si un debate, ¿qué no dicen los expertos? Que un debate no determina el resultado de la elección. Para López Obrador no, pero para mí era fundamental demostrar que pudiera captar el voto útil de anti-AMLO. Yo creo que se perdió una gran oportunidad. Era una gran oportunidad para José Antonio Meade. Era una gran oportunidad que desperdició completamente. Pero si el resultado del debate no determina el resultado de la elección, ¿por qué entrar en componendas de ese tipo? A ver, hay un aspecto aquí que yo creo que no estamos tocando, no le estamos dando el tiempo. Es el post-debate en las redes sociales. Ayer estuve botoneando, imagino que igual que ustedes, los canales que iban a transmitir el debate, y caí en TV UNAM. Estaba John Ackerman moderando una mesa con dos encuestadores, y él decía algo, decía, se van a tomar fragmentos de ese debate, se van a difundir en las redes sociales y esos fragmentos van a tomar vida propia. Sí. Yo me quedé mucho con esa frase, aunque sabemos que John Ackerman es alguien que está totalmente a favor de Andrés Manuel. Su esposa trabaja en la campaña de Andrés Manuel. Pero bueno, esa es la otra parte, la parte de las redes. ¿Qué tanto le van a pegar a Andrés Manuel o qué tanto Andrés Manuel se va a defender con esos fragmentos del debate que se van a difundir en las redes? El hecho es que hay una realidad. La realidad es que Andrés Manuel López Obrador se encamina en caballo de hacienda, como se dice coloquialmente, rumbo a la presidencia de la República. La pregunta aquí es, sistema, PRI, PAN, presidencia de la República, partidos políticos afines, aliados, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar con los brazos cruzados? Yo creo que no. ¿Y qué tendrían que hacer, maestro? Yo creo que no. Pues tienen que organizarse y, por ejemplo, tienen que empezar en la estrategia del voto útil. Por ejemplo, ya van a desmoronar el PRD, que en mi opinión particular el PRD, con respeto a los que están en el PRD por convicción, está al servicio ahorita del gobierno federal, el PRD, y Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, dijo, yo pensando en México primero, ya dejo a Anaya y me voy con Meade. Fue un primer aviso de todo lo que pueden mover ellos en los demás partidos, me refiero al sistema, para empezar a debilitar al asunto y hacer que se siente Anaya y llegue a alguna negociación. También el Jaguar, Armando Ríos Peter, ya también... Pero sería una estrategia equivocada, sería una estrategia equivocada si se concentran en bajar de segundo lugar a Anaya. No me refiero a bajarlo en segundo lugar, me refiero a consolidarlo, nos vamos contigo. Obligarlo a negociar. No me refiero yo a jugarla finalmente con Meade, entrar en el paquete, pero la realidad es que se está consolidando el muchacho peleonero Anaya en el segundo lugar. Bueno, nos vamos con él. Sí, el presidente le tiene que apostar a Anaya. O sea, en esa lógica tendría que apostar a Anaya. No, es que estoy hablando, es que es el antisistema contra el sistema. ¿Y si pacta con Andrés? El sistema... ¿Y si pacta con Andrés Manuel? Yo creo que ahí no hay ningún pacto. Es muy difícil que pueda pactar con Andrés Manuel. Peña. Sí, es más fácil volver al PRIAN. Es imposible. No hay nada imposible en política. No, en política no hay nada imposible, pero pues no le ha pegado López Obrador a Peña Nieto. Es imposible. O sea, dice amor y paz y yo no soy un hombre de venganza. Porque conoce el sistema, porque en 2 ocasiones anteriores le han dado hasta con la cubeta. Sí. Me explico, porque el señor Fox presumió ir en el extranjero que le habían hecho manita de puerco para ganarle la elección. Conoce el sistema. Es muy poderoso el sistema. Evidentemente, Juan Carlos, y en este caso, por eso traigo la pregunta a la mesa. Yo no creo es que estás planteando algo muy oscuro, ¿no? Estás planteando algo muy sucio. Que es algo muy luminoso. Es algo muy luminoso porque de qué ha vivido el sistema en tantos y tantos años.
si no ha sido a veces a través de la bota, del fraude electoral y de una serie de argucias que ha tenido siempre toda la vida. Repito, la elección del 88 con prohombres, como los que mencionamos hace un momento, sacaron la elección adelante, y ahora el que se le cayó el sistema, que esos grandes analistas de ahora no han podido explicarlo, está ahora con Andrés Manuel López Obrador. A ver, yo le pregunté a Cuauhtémoc Cárdenas. 1994, más para terminar, Sergio, 1994, el debate lo ganó Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Desapareció literalmente después de ese debate, porque sabía que podía encaminarse a un triunfo para abrirle el camino a ¿Quién lo desapareció? No, solo se desapareció. El sistema. Y después le llamaban la ardilla, porque no salía de los pinos, ¿me explico? O sea... Bueno, Diego Fernández Ceballos, que ahora aparece con su puro, diciendo que él va con Anaya porque es un joven brillante. Y va al cumpleaños de Salinas, ¿me explico? Sí, porque es amigo de Carlos Salinas, es amigo de Beltrones. Estamos hablando del sistema. La mafia del poder. Estamos hablando de la mafia del poder. Sí, exactamente, es lo que llama Andrés Manuel la mafia del poder. Oye, bueno, yo vi un artículo de Ricardo Monreal hablando muy bien de Manlio Beltrones. Casi defendiéndolo. Bueno, es que tiene reconocimiento en la izquierda. Líder del Senado, líder de la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal está habladito de López Obrador. Bueno, Andrés Manuel viene a Sonora y no habla mal de Beltrones, ¿eh? ¿No? Bueno, es que... La otra vez lo comentábamos, hubo quien le preguntó a una reportera sobre Silvana y sobre Beltrones y no, amor y paz, amor y paz. Cuando se metió mano en el problema de Chihuahua, le preguntaron a Andrés Manuel y dijo, no, dijo, es la mafia del poder, es Videgaray. Sí. Es Videgaray, era el secretario. No hablo mal de Mario. Canek Vázquez es uno de sus más cercanos, está en Morena. Así es, era su secretario particular. Vázquez, ajá. ¿Cercanos de quién? A Mario Fabio Beltrones, particular de Mario Fabio Beltrones, está en Morena. Sí, claro. Se fue por una diputación federal a Morena. Y hablando de Manlio, pues yo creo que por algún motivo no quedó dentro de los diputados plurinominales, porque desde fuera él yo creo que tiene el abanico más amplio y la libertad necesaria para sentarse con todos. Hace poco trascendió que se sentó con Mancera. ¿Me explico? Yo no dudo que se siente con Monreal y con la gente. Sí, totalmente, porque evidentemente él sabe que la Constitución ya va a establecer por ley la obligación de los gobiernos de coalición a partir del 1 de diciembre. A lo mejor el sistema se le mete a López Obrador, así como Canek y como otros personajes del PRI y del gobierno, ¿no? Pues por abajo, para llegar al 1 de diciembre y seguir ahí. Yo platiqué con Cuauhtémoc Cárdenas y le pregunté sobre el fraude del 88. Y él vino aquí a este programa en alguna ocasión y él prácticamente exoneró a Manuel Bartlett de lo que había pasado en el 88, de la caída del sistema, que muchos chavos millennials pues, no tienen la menor idea. Googleen ahí, caída del sistema, y ahí se van a enterar de lo que pasó. Y casi lo exoneró. Él dijo, bueno, es que recibía órdenes, me dijo. Porque Bartlett era un empleado. Yo le dije, ingeniero, ¿no ha platicado usted ninguna vez con Bartlett? ¿No le ha reclamado? ¿A poco no le ganan? Digo, ¿no le gana el coraje? Usted estuvo a punto de ser presidente de la República. No. Con esa calma que es un hombre muy sereno, ¿no? Él sí, es un hombre muy sereno. Andrés Manuel dijo de Cárdenas, salió ahí su vocación pacifista. Sí. Pacifista, ¿no? Porque todos estaban esperando el llamado de Cárdenas. Sí. Para levantarse, ¿no? Y romper con el no hizo más. Pero ahora Andrés Manuel ya advirtió, no, si pierdo, si me hacen algo, pues yo no voy a controlar. Hay un libro que se llama Cuando el sistema cayó, de callar. De callar. No de caer. Sí. Ahorita me voy a cayó con doble L. Doble L, exactamente, que hace una investigación esta periodista, ahorita me acuerdo del nombre de la periodista, de cómo fue el fraude del 88, y viene muy bien explicado y documentado e investigado el papel de Manuel Bartlett. A ver, vamos a recuperar no es un santo, Manuel otro Bartlett. Fragmento ya muy pequeño de ese debate, para desocuparnos de eso y seguir, a ver si te acuerdas del libro. Voy a buscarlo aquí, San Google. Sí. En mi gobierno no habrá ni estafas maestras, ni moches, ni ligas, ni escándalos, ni naves. Ese ya lo habíamos presentado, vamos a pasar uno que es más breve ya para cerrar la recuperación de los fragmentos del debate. Yo pensé que querían ratificar las palabras de Meade. En este caso, el de Odebrecht, de los moches que entregaron, de los sobornos de 10 millones de dólares, la mitad de ese dinero se utilizó
en la campaña de Enrique Peña Nieto. Los de Odebrecht también hicieron negocios en el gobierno de Felipe Calderón. Dice Andrés Manuel que le gusta usar la escoba. Más bien parece que lo que le gusta usar es el recogedor. Y a quien ha venido recogiendo son las peores expresiones de corrupción. Yo tuve que ver en que se metieran a la cárcel Duarte, Padres y Borges. Eso no es cierto. Si están en la cárcel esos gobernadores, es porque hubo transición en esos estados, porque les ganamos las elecciones. Les aclaro qué fue lo que pasó en el caso de Borges. Compró y vendió terrenos que eran del gobierno. Tuvo una empresa fantasma, lavó dinero, usó prestanombres y el flujo le llegó de vuelta. Eso es lo que se le imputa. ¿Saben a quién más se le imputa exactamente lo mismo? La verdad, José Antonio, tú claro que podemos reconocer la honestidad, pero tus 3 de 3, tus 7 de 7 o tu 25 de 25 no puedes sostener un partido político que ha promovido tanto la corrupción. Yo le quiero dejar de tarea una 7 de 7 a mí. Primero, Odebrecht. 2, el socavón. 3, la estafa maestra. 4, César Duarte. 5, Javier Duarte. 6, Roberto Borges. Y miren, aquí está con su amigo, el exgobernador César Duarte, por cierto, hoy prófugo de la acción de la justicia. Esta es la 7 de 7. La pregunta es, ¿de qué tamaño fue la rebanada del pastel que te tocó? Tengo que actuar en este sentido en beneficio de todos los mexicanos para quitarles este cáncer de aquí para allá. Andrés Manuel dice que tiene un mantra muy sencillo. No robo, no miento y no traiciono. Y las 3 cosas son falsas. Roba con su partido como negocio familiar. Miente en su 3 de 3. Declara no tener nada, pero tiene 3 departamentos. Y traiciona a los niños con el Bester Gómez Bordillo y al país con la amnistía. No tengo 3 departamentos a mi nombre. Si existiesen esos 3 departamentos a mi nombre, se los regalo al señor Mitt. Lástima que no nos va a alcanzar el tiempo para platicar de los memes que hubo alrededor de ese debate de anoche. El libro que les prometí es 1988, 2 puntos, el año que cayó el sistema, cayó con doble L de Marta Anaya. Ese es el libro. Bien, bueno, a ver, estamos planteando aquí el sistema. ¿Qué es el sistema? A ver, ¿qué es el sistema? O sea, el sistema se le puede ir, alguien le preguntó a Soledad Durazo si es democracia que el sistema sí, que hablo. ¿Sí? Pues que el sistema se vaya completo oligarquía, ¿no? Los hombres del dinero, ¿no? Los hombres del dinero y con intereses en el poder. Para mí ese es el sistema. Solo para, dice, el sistema, que el sistema se una solo para ganarle a AMLO, ¿es democracia o es seguir jugándonos el dedo? Ni democracia ni seguir jugándonos el dedo, simple y sencillamente es algo histórico. Es que cuando preguntas qué es el sistema, pues estamos hablando del Estado mexicano y de las características que establecen al Estado mexicano, pues que incluyen al gobierno y que incluyen también a los factotums de poder, los que no son oficiales, ¿no? Por ejemplo, la iglesia es un factor de poder, los ricos son un factor de poder, el crimen organizado es un factor de poder. Entonces, los medios de comunicación. Todo eso son factores no constitucionales que forman parte de una presión, de un sistema para efecto de establecer la implementación de sus propios intereses. Y lamentablemente, pero el sistema político mexicano incluye siempre el que por encima de la ley se han establecido siempre los intereses particulares o de grupo. Creo que es el gran problema que hemos tenido en el sistema político mexicano. ¿Será diferente en otra nación? El sistema no es siempre el sistema, es decir, quienes lo conforman finalmente velar por sus propios intereses. Te voy a poner quizá un ejemplo. Si un ministerio público aquí encarcela a un hijo de un poderoso, lo más seguro es que eliminen ese ministerio público, lo corran. En Estados Unidos, si tú pasas la línea fronteriza y por lo que quieras y mandes el agente de inmigración te niegue el permiso para viajar a Phoenix, ni el presidente Trump puede hacer que ese criterio de ese agente varíe. Es la diferencia. La diferencia es que quienes son los ricos en Estados Unidos y en otras democracias hacen negocios con innovaciones, hacen negocios con nuevas tecnologías, hacen negocios con sus negocios particulares. La diferencia aquí en México es que los ricos en este país hacen negocios con el gobierno.
Y entonces es donde está conectado con el gobierno. El gran empleador es el gobierno. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Exactamente. Entonces, así es. esa es la diferencia entre el sistema en otras partes del mundo y el sistema acá, que está conectadísimo. Y otra vez, en Estados Unidos tú tienes primero que comprobar que eres una mujer exitosa, que eres un hombre exitoso, profesionalmente, como empresario, y después buscar gobernar el país. Aquí no. Aquí entras como una humilde persona, haces dinero en el gobierno y terminas millonario. Es la diferencia. Luego en Estados Unidos y en otras democracias, hacer una fortuna a partir de un negocio, a partir de una innovación, te genera legitimidad social. Aquí, corruptos que hacen negocios con el gobierno y que se enriquecen de manera ilícita, después, por ese dinero que tienen, obtienen legitimidad social. Entonces, trayendo toda esta cátedra que la dupla Zúñiga, Ruiz Quirrín han expuesto en la mesa, hay que establecer que los grandes intereses de Carlos Slim, de Emilio Azcárraga, de Zambrano, de todos ellos confundidos con los pinos, con la presidencia de la República, con las reformas en el Congreso de la Unión que incluyen la ley de telecomunicaciones, la energética, etcétera. Todo eso conforma el sistema político mexicano. ¿Va a llegar un Andrés Manuel López Obrador que lo primero que va a hacer es romper con esas reformas? No. No. Sin embargo, impensable, intolerable. Pero sin embargo, su discurso es ese, que va a romper. ¿Por qué? Porque es lo que se requiere oír en este momento por parte del electorado, que va en contra del sistema. Bueno, entonces una cosa es lo que diga en campaña y otra cosa. Yo creo que la realidad va a ser que como presidente López Obrador va a ser como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Como jefe de gobierno de la ciudad, me tocó vivir ahí, trabajar en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno, y era alguien que respetaba su investidura, que tenía segura la ciudad, que tenía limpia la ciudad, que hablaba con los empresarios. De hecho, pactó con Carlos Slim el rescate del centro histórico, pactó con los grandes empresarios de la Ciudad de México y del centro del país, algunos programas en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México. Entonces yo esperaría que como presidente de la República sea como fue como jefe de gobierno. En base a tu experiencia. Y mi decepción del debate de ayer es que yo lo esperaba ver como lo vi como jefe de gobierno y no lo vi en el debate así. Bueno, entonces... Yo creo que Andrés Manuel ya ha cambiado algo. No es lo mismo ser jefe de gobierno de la Ciudad de México a ser presidente de la República con compromisos internacionales y con una gran obsesión enfermiza de poder. Es otra cosa. Pero además habría que, paralelamente ver los ofrecimientos de López con los de Hugo Chávez. ¿No? Y alguien está loco, Ruiz Quirrín. No, perdónenme, pero sí hay compromisos. Sí hay compromisos. Yo creo que hay pruebas contundentes de que, por ejemplo, en el 2012 financió Hugo Chávez la campaña de Andrés Manuel y ahora hay fuerzas internacionales que están manejando esto. Si el asunto en México no solamente surge exactamente de los mexicanos, vamos dentro de una corriente mundial. Rusia está insistente en penetrar en Estados Unidos y México es una clave para penetrar. O sea, no lo podemos soslayar. Soy simpatizante de la teoría del complot, no el de Andrés Manuel, de la teoría del complot mundial por el poder. Creo que su equipo no lo dejaría. Yo no veo a Olga Sánchez Cordero permitiendo que López Obrador se Una cosa es Lo que quiera Olga Sánchez y todo el equipo, Juan Carlos, y otra cosa es el presidente. No veo a Arturo Burs permitiendo que se convierta en Hugo Chávez. Creo que el equipo no le permitiría eso, ¿no? No, pero hay grandes personalidades no le permitiría. Bueno, perdón. A ver, es que... Se va a quedar a medias, nos quedan 2 minutos, lo que les alcance. Soledad. Con base en la personalidad de Andrés Manuel López Obrador, no creo que conceda al equipo a opinar. Él es un hombre arbitrario, él es un hombre que dicta, muy dictatorial. Entonces, con todo respeto, no creo que a la hora él va a hacer sus pactos con quien tenga que hacerlos y pues los demás tendrán que obedecerle. ¿Sabes lo que creo que va a pasar? No lo considero un demócrata. A los 2-3 meses de ser presidente de México, Juan Carlos va a decir: a ustedes les consta que yo quería vender el avión presidencial, pero mis asesores me dijeron que no lo vendiera y no lo voy a vender. A ustedes les consta que yo dije en campaña y era mi propósito eliminar el Estado Mayor Presidencial. Mis asesores me dijeron que no lo hiciera, no lo voy a eliminar. Ese es Andrés Manuel, Juan Carlos Zúñiga. Y no debe eliminar la seguridad del Estado Desde luego que no es un jefe de Estado. Y no debe eliminar el avión porque necesitamos que llegue a tiempo. O sea, a ver, entonces, ojalá que esté mintiendo López Obrador. Pero además como bien le dijo el Bronco, oye, estás ofreciendo lo que no es tuyo. ¿No? Es que la gente creo que ante las promesas de López Obrador hay mucha gente que está consciente que son imposibles de cumplir, pero aún así
van a votar Sí. por, Así es. Sí, por el entonces asunto estamos de acuerdo, en antisistema. eso estamos de Porque acuerdo es todos. el sentimiento, es el corazón. Ajá. Sí, sí. Yo les platicaba hace 2 semanas de un compañero de Roberto. ¿Por qué vas a votar por López Obrador? No más. O sea, es más el enojo de la gente con el PRI y el PAN, o el PRIAN, como le quieran decir, que las mentiras de Andrés Manuel. Palabras ¿Sí? más, palabras O sea, menos, la mayoría. Bueno, no es la no le mayoría en creo, este pero momento. le creo menos a estos, pues. No, ahora hay una lógica muy contundente. Andrés Manuel tiene una tercera parte del electorado, no tiene la mayoría. No tiene la mayoría, tiene el 30-35% en realidad de preferencias, no es la mayoría. Sí, pero tiene más que el resto, maestro. Pero en esta democracia que vivimos, si una mayoría de los que voten lo eligen, seguramente la inmensa mayoría va a ser como lanzarse al vacío, pero sin paracaídas. Están dispuestos a pagar ese sacrificio. Sí, porque creen que ya todo ha fallado y que, bueno, hay que apostarle a Andrés Así es. Manuel y que, Yo bueno, pienso, ¿qué es lo que puede quisiera ser pasar? optimista y pienso que va a tener candados. Va a tener candados. Tendrá Va a que tener candados. tenerlos, De ¿no? hecho, ya le pusieron uno la semana pasada con la eliminación del fuero, ¿no? Sí, pero él va a tener. Ya le pusieron uno. Sí, La pero él va a eliminación tener del todo el fuero mazo de llaves. y la revocación de mandato, ¿no? Él va a tener todo el mazo de Muchísimas llaves. gracias a los tres. Gracias, Yo esperaría que el próximo debate sea entre 3, ¿eh? Bueno, O sea, es una actitud Incluido López Obrador. antidemocrática de mi parte, lo asumo, pero muy práctica. Pero no va a ser así. Juan No, Carlos, no va a gracias. ser así, pero en una visión práctica. Maestro si Querrín, fuera entre los muchas tres. O sea, gracias. que vaya Naya, Midi, Margarita. porque muchas Andrés gracias a Manuel no va a ustedes. ir. Aquí nos quedamos bueno, platicando no, otro Andrés ratito. Manuel. Sí, le Andrés seguimos a Manuel, la otra. Andrés Manuel. Le seguimos la otra semana. Sí.